Bueno, y aquí estamos con el ingeniero Pedro Demonte, tal como habíamos prometido. Bueno, la pregunta es, obviamente no, vos me dijiste, una cosa es manejar y otra es conducir. Correctísimo. Me hiciste una corrección que para empezar a aclarar las cosas. Sí, manejamos autos. Manejamos. Pero no sabemos conducir bien. Cuando uno va al extranjero y viajás, le preguntás al del colectivo que te lleva en plena Alemania o en España y le decís, che, no hay nadie, ¿por qué no vas un poco? No, dice, ni loco me paso de esto. Porque además están controlados con aparatos especiales, tienen 30 días registrados en el colectivo, los llegan a parar, le sacan el registro. Sí, hay toda una tecnología que hace de base a eso, ¿no? Al control del funcionamiento. Pero claramente la sociedad ya tiene internalizado ese comportamiento, digamos. Era sorprendente. A mí me pasó en el año 81 estar en el norte de Suiza trabajando y ver pasar los autos que parecían que iban a paso de hombre. Claro. Yo decía, ¿cómo esta gente puede? Ellos ya están habituados, ellos cuando salen de su casa tienen previsto el tiempo, o sea, tienen la experiencia como la tenemos todos. Para ir de acá a la casa de mi madre, ¿cuánto necesito? 10, 15, 20 minutos, pero no son 20 minutos a 60 por hora. Claro. Son 20 minutos a 20, 25, 30, según corresponda. Según el lugar. Entonces, hay un flujo de los vehículos. No es algo como acá, donde parece que todos, realmente los argentinos tenemos muy internalizados, parecería el hábito de las carreras. Vemos por televisión, vamos a los circuitos y salimos imbuidos de un espíritu de que yo quiero ser corredor y quiero ser tan campeón como fulano o mengano. Yo soy el piola, voy a todo lo que da, con Claro. la música a todo lo que da, Pero cosa que no escucho quién viene. Esa es otra. Claro. Pero digamos, volvamos a lo del exceso de velocidad. Eso es algo que pertenece a los circuitos. Hay que diferenciar. Vamos por la calle. Además, en ese ir a una determinada velocidad generalmente excesiva, significa ¿qué respeto tengo yo por el prójimo? Ahí está. ¿Qué respeto tengo yo por el prójimo y qué respeto tiene el prójimo sobre mis hijos, sobre mi madre? Yo en este momento estoy acá, pero mi madre está cruzando quién sabe en qué esquina de la ciudad. Entonces, a mí me queda algo así como un principio metafísico. Yo digo, si yo cuido de esa señora que cruza la esquina, puede que alguien esté cuidando de mi madre que en este momento está cruzando en otra esquina. Pero en el tema vial realmente los dejamos en una libertad total, sin conocimientos de cómo tienen que comportarse y terminan pagando con la vida en el peor de los casos o con heridas de por vida, discapacidades. O sea que realmente estamos, casi diría yo, sacrificando nuestra juventud por falta de una educación conductual en las escuelas y después de una buena educación técnica a la hora de subirse a un ciclomotor, a una moto, a un auto o a lo que sea. Yo siempre recurro a los libros y no es la primera vez que lo presento en televisión y si la cámara lo toma, vean ustedes, este es el manual, por ejemplo, sueco. Esto es lo que un sueco tiene que estudiar en no menos de 6 meses para capacitarse. El manual inglés es muy parecido, en fin, los manuales en general europeos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que encima van a rendir y en algunos países hay cerca del 50% de rechazo en el primer examen? O sea, ¿con cuánta exigencia los funcionarios públicos toman los exámenes, tanto teóricos como prácticos? Porque no es solo leer el libro. Todo lo que aquí dice hay que internalizarlo y convertirlos en hábitos. Vos me decías que primero tienen que saber esto a la perfección, después supuesto. empiezan a practicar y le empiezan a tomar. Exacto. Que no es como acá que te toman a ver cómo estacionás, que es lo último que te tienen que Claro, tomar, ¿no? En Argentina se le da una importancia trascendental a estacionar, pero eso tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, no con la seguridad vial. Yo no conozco a nadie que se mató todavía, creo, estacionando. Sí se matan en las rutas, a veces en las avenidas, en los cruces de calles
o en autopistas. Dirán, qué barbaridad, qué vergüenza, ¿cómo van a estar cortando el tránsito o digamos, restringiendo al 50% de las patentes? Lo que pasa es que llega el momento en que los males son tan graves que, al igual que cuando uno tiene una gangrena hay que cortar un miembro para salvar la vida, hay que tomar medidas drásticas. Eso es lo que la gente tiene que entender. A veces hay que tomar medidas drásticas. ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son las 3 o 4 medidas esenciales que tiene que tomar fundamentalmente el Estado? También las compañías de seguros, se pueden sumar asociaciones civiles, yo creo mucha gente, pero fundamental, yo creo que el puntal debe ser del Estado. ¿Cuáles son las 3 o 4 políticas o medidas concretas que tienen que tomar en este tema? Hay una grosa, bien grosa, que es la capacitación de los conductores, cada vez que van a sacar la licencia de conducir, o sea, por primera vez. En el mundo entero, en el mundo desarrollado, digámoslo, se recurre mucho a las escuelas, o casi por excelencia a las escuelas de conductores. ¿Por qué? Porque los exámenes son tan complejos, o tan exigentes, diría yo, que se requiere una gran capacitación del individuo, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Entonces, acá seguimos recurriendo todavía a aprender a manejar con el tío, el primo, con alguna persona de mi simpatía que tenga la buena voluntad de decirme, no, por favor, ¿cómo vas a gastar? Vení que yo te enseño, vamos unas vueltas al Parque Independencia, por decir un lugar de Rosario, o a cualquier parque de cualquier ciudad. Perdón, la pregunta que se cae de Maduro también, ¿y el que no tiene recursos? De recursos, ahí puede haber políticas sociales. Exactamente. ¿No es cierto? Diría. O sea, se pueden buscar salidas. Pero entonces yo diría, ¿cómo hacen en otros países? Por ejemplo, yo he hablado con gente en Holanda que emigraban del norte sahariano y que querían tener su licencia de taxista en Ámsterdam. Y esos muchachos trabajaron varios años para luego acceder a una educación de élite en materia conductiva, y daba gusto verlo cómo operaba por las calles de la capital holandesa. Entonces, lo que pasa que conducir en Argentina es una actividad que está, ¿cómo decir?, está completamente por el suelo, no se le da jerarquía. Y entonces las estadísticas siniestrales marcan o demuestran la falta de jerarquía de la actividad. O sea que la primera medida, vos decís, es imponer un riguroso sistema de enseñanza. Creo que debe ser de mayor calidad, a lo mejor, más que de cantidad, ¿no es cierto? Calidad y severo no está mal, pero en realidad, fíjate lo que yo te voy a decir. Muchas veces escucho en las entrevistas en la televisión o la radio que dicen, sí, acá lo único que quieren es recaudar. Mentira, porque a mí no me saca un peso nadie, porque yo respeto todo, entonces claro, nadie me va a poner una multa. Entonces, señor, si usted no quiere que lo multen, respete. Lo que pasa es que queremos seguir haciendo lo que se nos cante, y que nadie nos sancione, y eso es imposible. Pero fundamentalmente los fondos de multas tendrían que ir todos a un fondo afectado, que sea para educación vial, correcto, para elementos de seguridad vial, etc. Bueno, ahí apuntemos a los políticos, a los concejales o diputados o senadores que tienen el poder en sus manos de decir, bueno, esto no está bien administrado. Claro, que los fondos se canalicen a donde corresponde. Y ve a los pobres camioneros a veces por hacer un peso más, muertos de sueño en la ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, tendríamos que preguntarle a los empresarios qué piensan cuando lo llaman de larga distancia y le dicen su camión se siniestró, se llevó por delante del colectivo, mató 20 personas o lo que sea. ¿Qué piensa el empresario? Yo creo que tiene que haber un sinceramiento de todas las partes y debemos pensar con frialdad sobre cuáles son las consecuencias, porque mientras todo va bien, somos Gardel, pero cuando ocurren los siniestros, ahí nos rasgamos las vestiduras y enseguida empezamos a buscar a ver quién es el potencialmente culpable. No yo, mi política no es culpable. Seguramente fue... bueno, vos me entendiste. Sí, no, lógico. Ahora, el estado de las rutas tiene que ver. El estado de las rutas es correcto, pero ¿qué pasa?
Si uno es un conductor verdaderamente capacitado y concientizado y sigue la lectura de las señales viales que hay, uno sabe cuándo tiene que aminorar la velocidad, cuándo tiene que bajarla. No puede ser que la semiautopista de Rosario a Zárate, que tiene una velocidad máxima de 120, prácticamente cada vez que te tirás al carril izquierdo a pasar un colectivo o un camión, se te aparece alguien de atrás que te adorna la nuca, que parece que te va a pasar por encima. Es decir, mantener las distancias de seguridad, la burbuja de seguridad, las velocidades. ¿Por qué no respetamos las velocidades? Claro. Simplemente porque tenemos el poderío de comprar un auto que puede andar. Son vehículos diseñados para países donde las condiciones son otras. Y además otro tema, el peligro de acercarse demasiado al que va adelante. Porque, por un lado, me decía una persona experta en seguros, el que choca de atrás casi siempre se lleva toda la culpa, número uno. Pero número dos, la ley habla de una distancia mínima entre autos en rutas. Sí. Por ejemplo, sí. ¿Cuánto es eso? Un camión, ¿cuánto tiene que tener de distancia con otro? En realidad no se habla de distancia, sino se habla de tiempos. De tiempo. Hay que hablar de un mínimo de 2 segundos de distancia con el vehículo de adelante. Ajá. Cuando las condiciones del clima, de la ruta, del tránsito, cuando todo empeora, se sube a 3, a 4 y, por ejemplo, en las peores condiciones, 5 segundos de distancia. ¿Que eso de cuántos metros son? No, lo que pasa es que esos segundos se convierten en metros. Si yo voy despacio serán, pongámosle 30, 40 metros, pero si voy a 120, quizás sean, no sé, 200, no, y más también. Y más también, bueno. Depende que sean 2, 3, 4 o 5 segundos. Bueno, eso es una de las cosas que no se respetan en absoluto. Lo que pasa es que eso no lo dice la ley. Eso lo dicen las técnicas de la conducción segura. La ley es el basamento, pero nosotros tenemos que construir una casa. Las paredes y el techo están conformados por las técnicas de la conducción segura. Los comités se arman y producen resultados, pero hay que ver después si la autoridad toma esos resultados y los comienza a aplicar. Muchas veces los cajonean, sí, y entonces puedo elaborar las mejores disposiciones, pero si después no las llevamos a cabo... Pero Polo, la ley es muy clara, además dice quién es la autoridad de aplicación. Empieza siendo el gobierno federal y todos los que adhieren a la Ley Nacional de Tránsito, que creo que Santa Fe ya adhirió hace tiempo. El país hace así en esa cuestión. Y ya sabemos que, por ejemplo, cada vez que se acerca una época de elecciones, todas esas medidas se congelan. Se relajan y se congelan. Claro, porque no son piantavotos, le dice el pueblo. Y después aparecen los muertos. Y después aparecen los muertos. Entonces, es la sábana corta. Sí, señor. Pero me gustaría cerrar con, a ver si me sale esta frase de un extranjero. En la vida, cuanto más se vive, más se aprende. Y en el tránsito, cuanto más se aprende, más se vive. Es bueno, ¿eh?